tal? Les saludo con muchísimo gusto. Le agradezco que nos acompañe en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, durante esta transmisión especial, este 5 de junio, donde le hemos estado informando acerca de lo que está ocurriendo en esta jornada electoral que se lleva a cabo en 13 entidades federativas en las cuales se lleva a cabo la elección de representantes populares. Entre ellos hay que mencionar gobernadores, diputados locales, así como presidentes municipales. Pero también se lleva a cabo la elección de diputadas y diputados constituyentes, los cuales formarán parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la cual tendrá la facultad de llevar a cabo la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Es por ello que hay que desglosar este tipo de elección, ya que es una elección histórica, pues se llevará a cabo la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Dentro de este desglose hay que mencionar la Asamblea Constituyente se conformará por 100 diputados, 60 por los que se votó el día de hoy bajo el principio de representación proporcional y en una sola circunscripción para la Ciudad de México, y 40 designados por órganos de representación federal, quienes sean constituyentes de la Ciudad de México no percibirán emolumento alguno por sus servicios. Esto es parte de esta elección que, como le comentaba, es histórica, ya que se llevará a cabo por primera vez la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Y esto tiene que ser a más tardar el próximo año 2017, en el mes de enero. Ahora vamos a darle una nota informativa donde hay que mencionar el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, informó que en la Ciudad de México el 99.96% de las casillas ya habían sido instaladas. Y como usted sabe, la lista nominal para la elección en la Ciudad de México fue de 7.481.000 ciudadanos y se instalaron 12.789 casillas. Veamos. Bueno, hay que mencionar también que dentro de esta información se informó cómo se desarrolló la apertura de casillas en la Ciudad de México, donde, recordemos, los ciudadanos elegirán a los legisladores que serán parte de esta Asamblea Constituyente, como le había informado hace unos momentos. Las intensas lluvias y el frío que habían imperado en la Ciudad de México durante toda una semana dieron una tregua ciudadana, permitiendo que la sociedad saliera a las urnas desde primera hora para elegir a la histórica Asamblea Constituyente de la capital. Urnas, mamparas, listas del padrón, lápices, marcadores, tinta indeleble y boletas electorales hicieron que los ciudadanos funcionarios trabajaran en equipo para iniciar con la jornada. El armado de las mamparas fue la tarea más complicada. Ya sea en la amplitud de un patio escolar o en el estrecho pasillo entre los edificios de una unidad habitacional, todo espacio público fue aprovechado para ejercer el derecho al voto desde las 8 de la mañana. Y a pesar del esfuerzo de un sinnúmero de funcionarios de casilla que desde temprana hora acudieron a iniciar la instalación de las urnas, en algunos casos hubo que esperar unos minutos más, cosa que los ciudadanos entendieron. Siempre hay un marco, ¿no?, de tiempo en el que hay veces en que no está listo, pero bueno, creo que tienen hasta las 8:15. Tenemos 3 suplentes, como ustedes saben, tenemos 4 propietarios, presidente, secretario, 2 escrutadores. Están 3 y vamos a tener que agarrar un suplente para poder empezar con la votación. Finalmente, la jornada electoral tuvo un buen inicio gracias al entusiasmo de la ciudadanía que acudió a votar con el aliciente de participar en unas elecciones históricas para la Ciudad de México. Para Noticias del Congreso, Juan Cárdenas. Daniel, sección 5345. Horas, la afluencia ciudadana a las casillas electorales continuó. Y es que el voto es un derecho, pero también es una obligación. Vivimos en un país democrático, debemos ejercer ese derecho y pues bueno, definitivamente como ciudadano es importante aportar nuestra opinión para que las cosas sucedan. Al llegar la tarde y cuando las casillas comenzaron a cerrar, los funcionarios de las mismas se prepararon para una nueva etapa en su importante función, el cómputo de los votos. Con los escrutadores, con los secretarios, empezamos a vaciar los votos de la urna, empezar a separarlos, ya separarlos ya sea por partido político o candidato independiente, de ahí hacer segundas, terceras revisiones, revisar que cheque más o menos con el conteo de boletas, que no haya faltantes de boletas, muy importante, y empezar a llenar la documentación correspondiente para cada apartado.
Este cómputo se hace frente a los representantes electorales y del Instituto Nacional Electoral en caso de que estén presentes. Cada uno se va asentando en las actas para llenar los expedientes correspondientes. El presidente, en este caso un servidor, pues si nos toca entregar el paquete electoral ya totalmente sellado. Una vez que se termina aquí el cómputo, se sella el paquete y como tal se entrega para que las autoridades en el Instituto Nacional Electoral realicen el cómputo distrital. En este caso yo soy apoyado aquí todavía en la casilla con el resto de los compañeros, lo que es el secretario y los dos escrutadores. Es importante recordar que cualquier secretario o escrutadores, así como representantes de los partidos políticos, pueden acudir con el presidente de casilla a la entrega de los paquetes electorales. Informó para el canal del Congreso, Martín Martínez Ortega. Esto es parte de cómo se ha llevado a cabo esta jornada electoral este 5 de junio, donde hay que reiterar, se llevan a cabo elecciones en 13 entidades federativas, donde en 12 de ellas se elige nuevo gobernador. En las 13 entidades federativas se están eligiendo por parte de las y los ciudadanos representantes populares como diputados locales para conformar los nuevos congresos locales, pero también a los integrantes de los presidentes municipales. Así que de esta manera se ha estado informando a través de la señal del canal del Congreso y a través de las redes sociales cómo se lleva a cabo el desarrollo de las mismas. Hay que recordar que también es una elección histórica en esta fiesta de la democracia en la Ciudad de México, ya que se lleva a cabo la elección de diputadas y diputados constituyentes, los cuales formarán parte de la Asamblea Constituyente. Estos serán 60 diputadas y diputados constituyentes. Hay que recordar que los otros 40 para conformar los 100 que se establecen en la reforma política de la Ciudad de México ya fueron designados por parte de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahora vamos hasta las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, donde se encuentra nuestro compañero reportero conductor Gerardo Montes, quien nos informará de qué está ocurriendo y de cuál ha sido el balance hasta estos momentos. ¿Qué tal? Gerardo, Selene Chacón, auditorio del canal del Congreso, a quienes les agradecemos que nos acompañen en esta transmisión especial del canal del Congreso, dándole seguimiento al proceso electoral que se vive en el país en 14 entidades federativas del país. Aquí, desde las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, en donde se dio inicio a las 8 de la mañana con una sesión inicial precisamente de la apertura de este proceso electoral. Alrededor de las 14 horas se dio una primera conferencia por parte de consejeras y consejeras del Instituto Nacional Electoral, donde se dio un primer corte y se informó que se instalaron 99% de las 68.028 casillas que se instalaron en las 14 entidades federativas del país. Vamos a ver la conferencia de prensa que ofrecieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral. En todo el país únicamente tenemos 16 casillas reportadas como no instaladas, 11 de ellas en el estado de Oaxaca, 4 de ellas en el estado de Tlaxcala y una en la Ciudad de México, a la que ya hice referencia. Ahora bien, en relación con este tema, tenemos 10 casillas también en el estado de Tlaxcala que fueron reportadas con una suspensión definitiva de la votación. Hay estados en donde tenemos el 100% de la instalación, como es el caso de Aguascalientes, Puebla y Veracruz. Hay estados donde tenemos 99% de las casillas ya instaladas, un poco más del 99.30, en el caso de Durango, 99.81, en el caso de Hidalgo, 99.21 en el caso de Oaxaca, 99.22 en el caso de Sinaloa, 99.07 en Tlaxcala y 99.88 en Zacatecas, es decir, las cifras nos demuestran que estamos teniendo la instalación de las casillas prácticamente en los mismos porcentajes de lo que normalmente instala el Instituto Nacional Electoral en elecciones federales. En toda jornada electoral es común que se presenten algunos incidentes. Si me permiten utilizar la expresión, son incidentes menores que no afectan el desahogo de la jornada electoral, prácticamente en ninguna de las entidades federativas. Son algunos eventos asociados a algunos retrasos en la instalación de la casilla y algunos lamentables hurtos de los paquetes electorales que están perfectamente identificados, que además hemos reportado a las autoridades competentes. También tenemos el reporte de la forma como han venido operando los organismos públicos locales electorales en sus estados.
Recordemos que ahí tiene que sesionar, igual que nosotros lo hicimos, su Consejo General, y también sesionan sus consejos distritales y municipales que se preparan justamente para el día de la jornada electoral. En todos los casos, estos consejos han estado sesionando, hay buena coordinación con sus consejos generales y en el mismo sentido, nosotros tenemos en coordinación con los OPLES los sistemas que nos han permitido a lo largo del día atender los incidentes que se hayan presentado. Selene, auditorio del canal del Congreso, cabe informar que está calculado a las 8 de la noche, se vuelva a reiniciar esta sesión de Consejo General del Instituto Nacional Electoral para hacer un balance de lo que fue esta jornada electoral en las 14 entidades federativas del país, que incluye la elección de 60 diputados que estarán integrando la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Selene, seguiremos desde el INE informando al auditorio del canal del Congreso. Gracias, Gerardo Montes, por toda tu información y como tú lo has mencionado, seguiremos en contacto para que nos sigas informando de lo que ocurre en el Instituto Nacional Electoral. Y bien, también hemos preparado más información ya que se realizó una entrevista con la consejera Margarita Favela del Instituto Nacional Electoral, que nos ha estado mencionando de cómo se ha llevado a cabo la jornada electoral de este 5 de junio. Veamos. Vamos a elegir a 60 personas para que formen parte de esa Asamblea Constituyente, que sumadas a otras 40 personas que son designadas en otras instancias y por otros métodos, tendríamos 100 constituyentes para la Ciudad de México, y estos se van a instalar el día 15 de septiembre de este año y van a tener aproximadamente como unos 4 meses para redactar la Constitución de la Ciudad de México. Entonces es un paso muy importante. Hoy se van a elegir, vamos a tener, les decía, hasta 60 lugares que se van a repartir el día de hoy, y dependiendo del número de votos que se obtenga en totalidad en la elección, eso se va a dividir entre 60 lugares y vamos a tener una cosa que se llama cociente natural. Y en el caso de los candidatos independientes, cada candidato independiente que tenga en su votación este cociente natural, pues puede acceder a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, ¿no? Entonces es un panorama pues bastante interesante, es una elección novedosa en nuestro país, es la primera vez que en estos últimos años estamos eligiendo una Asamblea Constituyente precisamente para crear lo que sería la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Entonces estamos en una cuestión histórica y ojalá que las personas acudan a sufragar el día de hoy. Entonces primero se van a repartir las curules entre los candidatos independientes que tengan la votación suficiente y después entre los partidos políticos, ¿no? En el caso de los partidos políticos sí se exigió que se cumpliera con el principio de la paridad en las candidaturas, que eso también es algo muy importante de resaltar. ¿Qué significa esto? Que la mitad de las candidaturas de los partidos políticos, de cada partido político, está asignado para mujeres y la otra mitad para los hombres. Entonces, ustedes verán la lista de los candidatos, casi siempre a lo mejor empezarán con algún hombre, pero bueno, seguramente después tendrá que haber una mujer necesariamente. Entonces, eso también es muy interesante. Importante lo que nos comentaba la consejera del Instituto Nacional Electoral, donde se informa cómo ha sido el desarrollo de esta jornada, donde las y los ciudadanos han acudido a emitir el voto correspondiente. Sin embargo, hay que mencionar algo tan importante como lo es que a las 18 horas de este domingo 5 de junio es la hora de cierre de las casillas electorales en todo el país, pero hay que recordar también que la ley electoral dice que si a esta hora todavía hay personas formadas para votar, la casilla se cerrará cuando haya votado la última, que se encontró formada a las 6 de la tarde. De esta manera, en estos momentos se están cerrando las casillas en diversos estados. También es importante recordar que debido a los usos horarios que existen en el país, los estados de Chihuahua y Sinaloa cerrarán casillas a las 19 horas del centro del país, mientras que Baja California cerrará sus casillas a las 20 horas del centro del país. Es así como se comenta que todavía hay oportunidad de realizar el voto correspondiente en donde aún no se han cerrado las casillas. Por ello yo lo invito a que acuda, a que manifieste cuál es su decisión y quede registrada ante el voto para que usted elija a su representante popular.
Le doy las gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial del Canal del Congreso. Sin embargo, le comento, seguiremos informando. A partir de las 8 de la noche haremos otro avance informativo para darle la información correspondiente hasta ese momento, ya que también, como lo mencionaba nuestro compañero Gerardo Montes, se llevará a cabo la sesión en el Instituto Nacional Electoral para también informar cuáles han sido los avances hasta ese momento. Por ello, le invito a no se despegue de la señal del Canal del Congreso y también le puede dar ese puntual seguimiento a través de las redes sociales. Le agradezco que nos haya acompañado y por lo pronto, ya me despido.